A muchos les gustan las ideas de las cosas, pero no les gustan las cosas propiamente tal. A muchos les gusta, y les voy a explicar, les gusta la idea de las cosas, pero no les gustan las cosas propiamente tal. ¿A qué me refiero con esto? A algunos les gusta la idea de ser saludable y ser esbelto. Entonces ustedes ven a una persona y dicen, oh, este compadre, ¿cierto? Está lleno de músculos, ¿cierto? Y come puras manzanas verdes. Y uno dice, yo quiero ser como tal persona, ¿cierto? Entonces, pero lamentablemente no nos gusta ir al gimnasio y no nos gusta comer saludable. Entonces nos gustan las ideas de las cosas, pero no nos gustan las cosas propiamente tal. A alguien le puede gustar la ingeniería, por ejemplo. Dice, oye, esta persona es ingeniero comercial, ¿cierto? Quiero ser como esa persona porque tiene el tremendo auto, tiene la tremenda casa. Me encanta la idea de ser ingeniero, pero no te gusta la ingeniería. O sea, no te gustan los números, no te gusta. Te gusta la idea de las cosas, pero no te gustan las cosas propiamente tal. Nos pasa en la vida cristiana también. Y quería decirles que muchas veces nosotros el domingo escuchamos la prédica, ¿cierto? Y ustedes pueden decir, estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Yo estoy mentalmente en acuerdo con todo lo que se habló, porque es bíblico y vamos, ¿cierto, pastor? Bien, excelente. Pero lamentablemente, a pesar de que nosotros podemos estar de acuerdo con que es bueno ser generoso, es bueno priorizar a Cristo, es bueno dar el ejemplo, muchas veces nos gusta la idea de eso, pero no nos gusta el hecho, porque eso significa un cambio de vida, una transformación interna. Y un error que nosotros cometemos muchas veces como cristianos es que pensamos que estar de acuerdo con algo es un fin en sí mismo. Muchas veces pensamos que estar de acuerdo con algo es un fin en sí mismo. En otras palabras, yo estoy de acuerdo con que el pastor dice que hay que ser generoso. Yo estoy de acuerdo con que hay que priorizar a Cristo. Yo estoy de acuerdo con que hay que dar el ejemplo. Pero a pesar de usted estar de acuerdo con lo que se predica aquí adelante, no es suficiente estar de acuerdo mentalmente o creer lo mismo que se predica. La palabra nos dice en Santiago 2:19 que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces los mensajes de los domingos son, y lo hemos dicho antes, son para transformación. No son para información, porque hemos dicho antes que la información sin transformación es una ilusión. Santiago 2:17 también dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, no es suficiente estar de acuerdo, ¿cierto? Porque como decía un pastor un día, si tu domingo no afecta a tu lunes, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor nos quedamos acostados, durmiendo, ¿cierto? Viendo tele, etc. Entonces mi oración, todos los domingos, mi oración es esta, que después de cada mensaje no digamos simplemente estoy de acuerdo, porque no es suficiente, sino que nosotros podamos tener nuestro siguiente paso identificado, y que con la ayuda de Dios yo pueda impulsarlos a poder dar ese paso. ¿Bien? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Qué bueno. Vamos a orar entonces para que Dios nos ayude. Señor Jesús, queremos darte las gracias por este nuevo domingo que tú nos das, Señor. Estamos aquí expectantes, queriendo escuchar de ti, Señor. Oramos, Señor, que tu palabra pueda ser predicada con claridad y que nosotros podamos escuchar tu voz y, como siempre lo hemos dicho, escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Escuchar tu voz y hacer tu voluntad. No solamente escuchar tu voz, sino que hacer tu voluntad, Señor. Esa es nuestra oración hoy día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que estamos en una serie que se llama ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo ser feliz? Y toda esta serie se cimenta sobre un deseo que todos nosotros tenemos. Y es un deseo que está muy arraigado dentro de cada ser humano, que es el deseo de ser felices. Y el problema es que nosotros buscamos la felicidad en el mundo muchas veces, o buscamos la felicidad que ofrece el mundo, y el mundo en su mejor día nos ofrece a lo más alegría, pero no felicidad. Y decíamos que la alegría es el pariente pobre de la felicidad. Decíamos que la alegría es efervescente y que la felicidad es sólida. Decíamos que la alegría es superficial, pero que la felicidad es profunda. Decíamos que la alegría va y viene, pero que la felicidad es permanente. Y decíamos que Dios es el único que puede darnos felicidad. Y hemos hablado durante las últimas semanas referente a diferentes aspectos de cómo nosotros podemos lograr ser felices. Y la primera semana hablábamos sobre el contentamiento. Y decíamos que el contentamiento es cuando yo estoy aferrado a algo que es mucho más sólido que lo que está en juego. Estoy aferrado a algo, entonces las cosas aquí abajo de la vida pueden estar bien, estar mal, pero estoy aferrado a algo que es mucho más sólido.
Y eso a lo que estamos aferrados no es nuestra cuenta corriente, por si acaso. Tampoco nuestra carrera, tampoco es la salud, tampoco es el éxito. Lo que decíamos es que la cosa a la cual nosotros tenemos que aferrarnos con nuestras manos, con nuestra vida, ¿cierto? Es a la salvación, a la vida eterna y a lo más importante que es Cristo. Cuando estamos aferrados a Cristo, las cosas pueden pasar, puede estar bien, podemos tener días buenos, días malos, ¿cierto? Pero tenemos contentamiento porque estamos aferrados a aquel que no cambia, que es Cristo. Encontramos contentamiento como resultado de eso. La semana 2 decíamos que otro aspecto de la felicidad es que nosotros seamos personas generosas, que seamos generosos. Y hablábamos las palabras de Jesús que aparecen en Hechos 20:35. Están haciendo referencia a algo que Jesús dijo. Hay más dicha en dar que en recibir. En otras palabras, soy más feliz siendo generoso, soy más feliz siendo generoso que siendo avaro. Y recordábamos que la generosidad, cuando somos generosos, rompemos el poder de la avaricia. Y hoy día vamos a hablar sobre otro aspecto que es, en mi opinión, uno de los más importantes para lograr ser felices. Y es descubrir lo siguiente. Es descubrir que nosotros no somos el centro del universo. Dile a la persona que está al lado tuyo, no eres el centro del universo. O mejor digámoslo de otra forma más suave. No soy el centro del universo. No soy el centro del universo. ¿Han conocido alguna vez a alguien, o a ese tipo de persona que todo lo sabe? Le caen bien, ¿no es cierto? Todos lo saben, ¿cierto? Entonces tú le cuentas algo como, por ejemplo, oye, ¿supiste que el negocio de la esquina al final cerró? Sí, cerró. Sí, el negocio de la esquina, ¿supiste que cerró? Sí, lo que pasa es que, a ver, te explico. Los negocios en la esquina hoy en día no funcionan porque la gente tiene otro estilo de vida, ¿cierto? Ellos van al supermercado y además que estaba justo en esa esquina donde no hay mucho. Oye, ¿por qué tienes que saberlo todo? Estamos conversando nomás, ¿cierto? O uno dice, oye, al final el problema del auto era el carburador. Y la otra persona contesta, yo siempre lo supe, lo que pasa es que ese tipo de auto en ese año, con ese modelo, ay, pero por favor, ¿por qué tienes que saberlo todo? ¿Cierto? Y nos molestamos, aunque tenga razón, a veces nos molestamos. Bueno, a veces a nosotros nos pasa lo mismo en la iglesia. Yo puedo decirles a ustedes hoy día, ¿saben qué? No somos el centro del universo. Sí, sepo, si no somos el centro del universo. El centro del universo es Cristo y nosotros tenemos una lucha espiritual porque siempre tratamos nosotros de ser el centro del universo y no es así, porque Cristo tiene que estar en su lugar y nosotros tenemos que bajarlo y mientras nosotros nos bajemos vamos a estar más felices. O sea, todos lo saben. Entonces lo que les voy a entregar hoy día probablemente no es una información nueva. Pero lo que yo quiero que logremos hoy día es poder recorrer la distancia más larga que existe en el mundo, que es de nuestra mente a nuestro corazón. Y si logramos eso, todo cambia. ¿Y por qué a veces nos cuesta tanto hacer los cambios que sabemos que tenemos que hacer? Porque hay ciertas peleas que simplemente no queremos dar. Preferimos simplemente estar de acuerdo. Sí, bien lo que dijo, ok, pero eso no es nada. Eso no significa nada. Uy, qué buena palabra el domingo, ¿cierto? Ya, ¿y qué importa si todo sigue igual? Cuando decimos, Dios dice que seamos generosos, bien. Oremos, hay que orar siempre, bien. Dejemos los malos hábitos, bien. No eres el centro del universo, bien. Estamos de acuerdo, ¿ya? Pero ¿y? ¿Qué importa eso? Y una de las razones por las cuales yo creo que a veces nos cuesta dar los pasos que sabemos que tenemos que dar es porque creemos que cuando damos los pasos que Dios nos está impulsando a dar, a veces pensamos que nosotros somos los que salimos perdiendo. Entonces, cuando yo les invito a que se bajen del trono de su vida, y yo me invito a mí mismo también a bajarme del trono de mi vida, es casi como cuando se juega la silla musical, ¿cierto? Y hay 4 sillas, y hay 5 personas, y empieza la música, y estamos todos con la agonía, ¿cierto? De quién, ¿cierto? Se va a quedar de pie. Se sientan los 4 y uno queda de pie, y todos los restos se burlan de ellos, y uno se siente humillado, ¿cierto? A veces pensamos que lo mismo es cierto con Dios. Dios nos va a dejar sin silla si nos bajamos de nuestro trono. Vamos a salir perdiendo. Y leemos un texto como Santiago 4:10 que dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Sí, porque Dios lo que quiere es que nosotros nos humillemos. Dios quiere humillarnos a nosotros. ¿Cierto? Sí, porque el pastor la semana pasada predicaba sobre la doctrina de la prosperidad. Y el pastor predicaba de que la doctrina de la prosperidad es una falsa doctrina. ¿Cierto? Que predican algunos, Dios te quiere rico.
Dios te quiere saludable, Dios te quiere exitoso. Y si no tienes riqueza, salud y éxito, algo anda mal con tu relación con Dios. Tienes que trabajar tu fe probablemente o estás en algún pecado. Entonces, si el pastor predicó en contra de la doctrina de la prosperidad en la semana pasada, lo opuesto tiene que ser cierto. O sea, si Dios no te quiere rico, saludable, cierto, y exitoso, tiene que ser lo opuesto, cierto. Dios te quiere pobre, te quiere enfermo, te quiere miserable, y si no eres pobre, enfermo y miserable, lo más probable es que algo ande mal con tu relación con Dios, te falte fe o estés en algún pecado. Son dos doctrinas extremas, la doctrina de la pobreza y la doctrina de la prosperidad, y ambas doctrinas son falsas y ambas son humanistas, donde el centro es el hombre y no Cristo. Si Dios te bendice con dinero, salud y el cumplimiento de tus sueños, bien. Y si no, bien también. Ese no es el punto. No somos nosotros el centro del universo. Primera de Timoteo 6:7 nos dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Todo lo que tenemos en el fondo lo hemos recibido de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, o cuando yo los desafío a que podamos decir, no somos el centro del universo, no estamos cediendo el lugar a Dios. No es que ya soy el centro del universo y me voy a mover del centro para que Dios tome su lugar. O no, estoy sentado en el trono de mi vida, ¿cierto? Entonces me voy a correr para que Dios se siente. No, eso es una ilusión. Cristo siempre ha estado en el centro y Dios siempre ha estado sentado en el trono. Vivimos en una ilusión de que estamos sentados en el trono de nuestra vida. Tenemos que abrir los ojos. Dios siempre ha estado en el trono. Dios siempre ha sido el centro del universo. Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, todopoderoso. Dios siempre ha estado en el trono, Dios siempre ha sido el centro del universo. Somos nosotros los que a veces vivimos en esta ilusión de que tenemos que cederle el lugar a Dios. Y lo que espero que pase hoy día es que podamos despertar a este concepto de que no somos el centro del universo. ¿Saben cuál es el problema? Es que estamos luchando contra la corriente porque el mundo nos alimenta de esa idea, de que nosotros podemos lograr ser el centro del universo, o de que ese trono está disponible si nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo, vamos a poder algún día lograr estar en el centro. El mundo alimenta esa idea, lo vemos en los medios de comunicación, etc. Pero uno puede decir ya, ok, pero ese es el mundo. Nosotros estamos en la iglesia, no pasa en la iglesia pasa exactamente lo mismo. La mentalidad está entrando a la iglesia. ¿Han escuchado hablar de niveles espirituales? ¿Sí? ¿Qué es eso? Nivel espiritual, o sea, tú entras, ¿cierto? Recibes a Cristo, te bautizas y estás en nivel 0, ¿cierto? Y después entras en un ministerio, ¿cierto? Ya, estás en nivel 2. Ahora, si pecas, vuelves a 0 de nuevo, ¿cierto? Entonces ahí vamos subiendo, vamos escalando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que es eso? Eso no es bíblico. No es bíblico. O incluso pastores que dicen, yo tengo autoridad sobre ustedes. Yo les puedo decir lo que ustedes tienen que hacer, tienen que obedecer, están bajo mi cobertura, bla, 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 bla. ¿Cierto? Niveles de espiritualidad. Eso no es bíblico. No es bíblico. No existen cristianos de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría. No existen superpastores, no existen superapóstoles. Somos todos pecadores salvados por la gracia de Dios. Y punto. Una sola cabeza, y no soy yo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 dice así, Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. De hecho, esta mentalidad humanista tiene el proceso de santificación inverso. O sea, lo tiene invertido. ¿Qué es lo que es el proceso de santificación? Nosotros lo hemos conversado. La santificación es que yo recibo a Cristo y cada vez que el Espíritu Santo está dentro mío, ¿cierto? Me va convenciendo de pecado y yo voy cada día más acercándome a Cristo, me voy pareciendo más a Cristo en el tiempo. Si yo conozco a Natán hoy día, después me junto con él en un año más, el proceso de santificación significa que en un año más él se va a parecer más a Cristo que ahora. Entonces, pero la mentalidad humanista tiene este proceso invertido. En otras palabras, mientras más el proceso de santificación está trabajando dentro mío, más voy yo subiendo. Entonces yo estoy más cerca de Dios, entonces ahora yo tengo más autoridad sobre todo lo que yo veo, ¿cierto? Yo veo más allá y veo los espíritus, veo todas las cosas, porque tengo una espiritualidad superior. Y eso es ni siquiera no es bíblico, es antibíblico, porque el proceso de santificación no es un proceso en que yo subo, el proceso de santificación es un proceso en que yo bajo y Cristo se va haciendo cada vez más grande en mi vida.
Es un concepto humanista que está entrando dentro de la iglesia. No sé si alguna vez, y hay muchos pastores que están en esto, y no sé si han estado alguna vez en el cine y de repente están tratando de ver la película y hay alguien que tiene una cabeza más o menos grande o bastante alto y uno no ve nada y uno quiere por eso, oye, ¿puedes correrte por favor para poder ver la película? ¿Les ha pasado? Yo creo que muchas veces los pastores tenemos la tendencia a hacer eso. De repente tenemos que corrernos nomás para que la gente pueda ver a Cristo. Estamos pensando mucho en nosotros. Tenemos que permitir que Cristo sea el centro de todas las cosas, porque nosotros tenemos esa tendencia y tenemos que luchar en contra de esa tendencia, porque queremos estar sentados en el trono, queremos ser el centro de nuestro universo. Me recuerda la ocasión en la Biblia donde la madre de Jacobo y Juan se acerca a Jesús y le decía a Jesús, bueno, cuando todo esto pase, ¿cierto? Y estemos en el cielo, yo quiero pedirte por favor si tú puedes tener a Jacobo y Juan, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿cierto? Para que ellos, como están cerca tuyo, para que estén así como power, ¿cierto? Reconocido. ¿Qué es lo que le contesta Jesús? Mateo 20, 26, pero entre ustedes dice, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Es así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el llamado de hoy día, que nosotros podamos dejar la ilusión de estar en el trono y en el centro del universo. Y esta mentalidad humanista nos hace leer mal la Biblia. Leemos la Biblia y la leemos mal. Porque leemos la Biblia y vemos historias de David, por ejemplo. David que, ¿cierto?, mataba a los leones con sus propias manos y después él es rey, ¿cierto? ¡Wow! Increíble. Gedeón, ¿cierto? Que con 300 personas destruyó al ejército de los amalecitas, ¿cierto? O Moisés que ¿cierto? Abrió el mar rojo y pudo cruzar, ¿cierto? Y nosotros decimos, ese es nuestro llamado. Si nosotros, Dios nos llama a grandes cosas. Tenemos que ser como Moisés, tenemos que ser como Gedeón, tenemos que ser como David, porque ellos eran el centro de su universo y estaban sentados en el trono de su mundo. Y eso es lo que yo quiero, y eso es lo que Dios quiere para mí, obviamente. Él quiere que yo sea grande. Es una mentalidad humanista. Tenemos que abrir nuestros ojos al hecho de que la historia de ellos no es una historia sobre ellos, sino que es la historia de Dios que está contando a través de personas normales que usó para hacer grandes cosas, para su gloria. La historia no se trataba de David, no se trataba de Moisés, no se trataba de Gedeón y tampoco se trata de nosotros hoy. Esta es una historia de Dios, por Dios y para Dios. Y mientras más pronto lo entendamos, más felices vamos a ser. Una cosa que mi papá decía era, él decía, ¿sabes, Joshua, cuál es el problema con la iglesia? No con esta, sino que con la iglesia en general. ¿Sabes cuál es el problema con la iglesia? Es que todos quieren ser primeros violines. Yo lo escuchaba y decía, claro, le empecé a dar vuelta esta semana. Claro, porque en una orquesta, una obra musical, ¿cierto? En una orquesta todos tienen su función, ¿cierto? El oboe, ¿cierto? El violín, el primer violín, segundo violín, ¿cierto? La tuba, ¿cierto? Los timbales, el triángulo, etc. Entonces todos tienen una función. Y la función que ellos tienen que cumplir, ¿la cumplen para qué? Para poder hacerle la mayor justicia o acercarse lo más posible a la obra musical. Incluso el director que está dirigiendo la orquesta, su objetivo es poder interpretar lo más fielmente la idea original del autor de esa obra. Entonces todos trabajan en función de la obra. No hay peor músico que el que quiere lucirse, que el que toca para lucirse, ¿cierto? Entonces nosotros pensamos en eso, en la orquesta, y cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones. No es para mostrarnos. Yo pensaba en al que le toca tocar el triángulo, ¿cierto? Va a la obra musical y viene su momento. ¡Un momento! ¡Ping! Es todo lo que tiene que hacer en toda la obra. Pero él está ahí, preparado, ¿cierto? Preparado. ¡Ping! Listo, increíble. Cumplió su función. No puede estar todo el rato tocando. No, porque no es su función. Y no tiene que mostrarse él, sino que él tiene que trabajar en función de la obra. Para que la obra, ¿cierto? Que el compositor compuso pueda ser interpretada lo más fielmente. O el que le toca solamente un momento, que es el que toca el timbal, ¿cierto? ¡Bum, bum! ¡Pum! ¿Cierto? El gran final. Ese es su objetivo. ¿Saben cuál es el problema? Y mi papá tenía toda la razón. Es que todos tenemos la tendencia a querer ser primeros violines. Entonces el llamado de hoy día es poder abrir nuestros ojos
al hecho de que no somos el centro del universo y no le estamos cediendo el puesto a Dios, sino que estamos abriendo nuestros ojos de que Él siempre, siempre ha estado ahí. Bueno, ya que tenemos los ojos abiertos ahora y que entendemos que nuestro lugar no es el centro, ni tampoco el centro del universo, ni tampoco estar sentado en el trono, ¿cierto? Ahora que entendemos esto, ¿qué hacemos ahora? Estoy acá, po, no estoy arriba y tampoco puedo llegar arriba. ¿Qué hago acá entonces? Glorificar a Dios. ¿Qué? Glorificar a Dios. Pastor, ¿qué término más ambiguo? Glorificar a Dios. ¿Qué significa eso? 1 Corintios 10:31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? No entiendo. ¿Qué significa todo para la gloria de Dios? ¿Significa que tengo que andar por la calle así? Glorificando a Dios en todo lo que yo haga. No, no significa eso. ¿Qué es lo que es gloria? ¿Qué significa gloria? ¿Qué es lo que es la gloria de algo? La gloria, por ejemplo, del fuego puede ser el calor del fuego, es lo que emana del fuego, es la gloria del fuego. La gloria del mar puede ser el tronar de las olas, ¿cierto? Es la gloria del mar. La gloria de una flor puede ser la fragancia de una flor, es lo que emana de esta cosa, es la gloria de esto. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Toda la creación de Dios existe para la gloria de Dios, para mostrar, para ir hacia adelante, ¿cierto? De lo que es la esencia de Dios. Colosenses 1:16 dice así, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, creado por Él y para Él. No es que Él creó todo para nosotros. Él creó todo y lo creó todo para Él. De la misma forma en que la naturaleza cuenta la gloria de Dios y toda su creación, nosotros como parte de su creación tenemos un objetivo y es mostrar la gloria de Dios, así como el calor es la gloria del fuego, así como el aroma es la gloria de la flor, así como el tronar de las olas es la gloria del mar. Nosotros tenemos una función y es mostrar la gloria de Dios. Uno dice, pero qué egocéntrico es Dios. No, Dios no es egocéntrico. Él es el centro. Eso es un tema para otra prédica, pero es muy importante entenderlo. Un egocéntrico es jactarse de algo que no es. Dios es la esencia de todo. No puede ser egocéntrico. Bueno, y al darnos cuenta de esto, de que no somos el centro del universo, despertamos de la ilusión a la realidad que existimos para Dios. Y es imposible ser felices si no vivimos en función de su gloria. Y no es bajarnos un escalón, sino que es tener el privilegio más grande. Para eso existimos. Para eso existimos. Voy a terminar con esto. A veces cuando uno mira los frutales, ¿cuántos de ustedes son así, les gustan las plantas y esas cosas? Varios de ustedes. Bueno, el otro día estaba mirando un frutal, era un níspero en realidad. Bueno, es un frutal, un níspero, lo estaba mirando. Y sentía envidia del frutal que era el níspero. Sentía envidia. ¿Por qué sentía envidia? Porque un frutal tiene tan clara la película. O sea, el frutal sabe para qué existe. Y vive en función con el sol que le tocó, ¿cierto? Con el agua que le llegó. Tiene un objetivo en la vida, que es producir níspero. Y no tiene crisis así existenciales ni no. Sabe por qué existió. Produce lo que puede producir, lo máximo que puede producir, porque es un níspero y para eso Dios lo creó. Hay mucha gente que a veces se me acerca y me preguntan, pastor, yo quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. En el fondo me están preguntando, y si yo les contesto, glorificar a Dios, es como, no sé, no me gustó esa respuesta. Me gustaría otra más como específica. En el fondo lo que están preguntando es, ¿quiere Dios que yo estudie Derecho o estudie Medicina? ¿Quiere Dios que me case o que espere? ¿Quiere Dios que vaya a la derecha o hacia la izquierda? ¿Cierto? En el fondo están preguntando eso. Pero lamentablemente en la palabra, ¿cierto? No está especificado si tú vas a ir para la derecha o para la izquierda en cuanto a tu vida, sino que es muy clara cuando dice en 1 Corintios 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Entonces, la pregunta no es, voy para allá o voy para allá. Quizás Dios te la va a contestar, quizás no te la va a contestar nunca.
No lo sabemos. Pero déjeme hacerle esta pregunta. Los padres que están aquí, ¿cómo pueden ser padres para la gloria de Dios? Piensen en eso. Jubilado, ¿por qué jubilado? Para la gloria de Dios. Arquitecto, ¿por qué arquitecto? Para la gloria de Dios. Constructor, ¿por qué constructor? Para la gloria de Dios. Vendedor, para la gloria de Dios. Estudiante, para la gloria de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos lo que hagamos, lo hagamos para mostrar la gloria de Dios y que Dios se refleje en todo lo que tú haces en tu vida. Para eso existimos. Esto es muy importante. Colosenses 3:23 dicen, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor, no como para nadie de este mundo. Lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y ese es el llamado hoy día. Algunos se van a ir para la casa y van a decir, qué buena la prédica de hoy día, me gustó, estoy de acuerdo, ¿cierto? Y nada va a cambiar. Déjenme decirles una cosa para motivarlos un poco más. La vida pesa mucho al vivir en función. Escuchen esto, la vida es muy pesada. No podemos llevarla cuando vivimos en función de sentarnos en el trono o de ser el centro. No podemos llevar la vida así, es imposible. Físicamente, espiritualmente, no podemos. Y algunos hoy día están llevando una carga muy pesada sobre sus hombros. Y es tiempo de soltarlo. Mateo 11:29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Muchas almas hoy día no están en descanso porque no entienden por qué fueron creados. Versículo 30, porque mi yugo es suave, cabe, justo, ¿cierto? Es una traducción de esta palabra que es como que está hecha a tu medida y mi carga es liviana. Vivir para la gloria de Dios es cargar el yugo de Cristo, el yugo fácil. Entonces, en conclusión, dejemos la ilusión de que somos el centro del universo, descansemos sabiendo que nuestra felicidad no viene al ser primeros violines, sino cuando hagamos lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Señor Jesús, queremos entregar este tiempo a ti y darte las gracias porque realmente yo siento que tú hablaste hoy día. Tú hablaste a mi vida y nos hablaste a todos, Señor. Ayúdanos a poder entender esto, a poder descubrir que no vamos a nunca encontrar satisfacción ni felicidad viviendo nuestra vida para nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a poder vivir nuestra vida para ti y que hagamos lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.